La paz de Cristo sea con cada uno de ustedes, amigos y amigas. Queremos compartir una palabra de Dios para su vida. Romanos capítulo 5, versículo 8 dice textualmente: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Este es el amor de Dios. El amor de Dios para con esta humanidad. El amor de Dios para contigo, para conmigo, en que no escatimando a su unigénito, a su Hijo, lo envió a este mundo, para que en este mundo fuese crucificado y fuera muerto, para darnos la victoria a nosotros, para poder reconciliarnos, porque el ser humano viene arrastrando la maldición desde el jardín de Edén, desde Adán, donde el hombre pecó en el jardín del Edén. Desde ahí el hombre viene arrastrando maldiciones. Pero para cortar esta maldición, para que usted y yo vivamos en bendición, para que podamos tener acceso al reino de los cielos, Cristo vino a este mundo. El sacrificio de Jesucristo no es cualquier cosa. Es algo que nosotros los seres humanos debemos de darle un valor grande, inmenso, y debemos reflexionar, meditar en todo esto. Muchos decimos cómo los romanos pudieron hacer eso con Jesús, y nosotros cada día con nuestros actos le hacemos cosa peor al Señor. Es así que a través de la palabra de Dios nosotros podemos ver que Dios vio a la humanidad perdida en el pecado, en la maldad, tal como sucede hoy que vemos tantos asesinatos, tantos sicariatos, extorsiones. Vemos tanta corrupción, no solamente en las bajas esferas, sino en las altas esferas de los gobiernos, de las naciones. Vemos tanta maldad, adulterio, fornicación, hechicería, pleitos, guerras, tantas cosas de las cuales estaban sucediendo en aquellos tiempos y que hoy la humanidad sigue cometiendo los mismos errores, pero con la diferencia de que hoy tenemos al que murió, al que pagó el precio en la cruz del Calvario, que se llama Jesucristo. En Gálatas, vamos a irnos a Gálatas, por favor. En Gálatas capítulo 3, en el versículo 13, nos dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. En aquellos tiempos, la persona que crucificaban en un madero eran considerados malditos, lo peor de la sociedad. Y Jesucristo se hizo maldición para redimirnos del pecado, para que usted y yo ya no caminemos en maldición, sino en bendición. Esa es la perfecta voluntad de nuestro Dios. Dios es maravilloso, Dios es grande, su amor es inmenso para con cada uno de nosotros. Que nuevas son sus misericordias cada mañana, cada amanecer que usted y yo nos levantamos, es gracias a Dios. De lo poco o mucho que tengamos, demos gracias a Dios siempre. Como este sacrificio tan grande que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Muchos dicen: bueno, yo soy un buen vecino, una buena persona, yo no peco, no hago maldad, no le hago mal a nadie. Sin embargo, las Escrituras nos dicen en Efesios capítulo 2 que no es por obra, sino por gracia, la salvación de nuestras vidas, de nuestras almas. Porque de otro modo, el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario hubiese sido en vano. A Cristo lo humillaron, lo escupieron, le dieron golpes, látigos que arrancaban su carne, de tal manera que dice el libro de Isaías que no había belleza en él. Su cuerpo había sido lacerado. Incluso cuando estaba en la cruz del Calvario, los soldados le lanzaron, con una lanza, le clavaron en sus costillas. Y cuando estaba llegando al Calvario, le dieron vinagre en vez de agua. O sea, tantas cosas que tuvo que padecer el Señor Jesucristo. Un sufrimiento inmenso
Ese es el precio que pagó por la humanidad, por el hombre, por amor al hombre, que cuando le dijeron, a muchos salvaste, incluso a muchos resucitaste, si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo. Y se le burlaban, se le reían. Y sin embargo Jesús no se bajó de esa cruz. ¿Y sabe por qué no se bajó? Porque Él te ama a ti y me ama a mí. Esa es la verdad. Ese es el amor de Dios. Hoy podemos gozar de un regalo tan maravilloso que nos dio Dios a través del sacrificio de Jesucristo, que es la salvación. La salvación. Dice la palabra de Dios textualmente en el Evangelio de San Juan capítulo 3 versículo 16, una palabra muy conocida por muchos. Porque de tal manera Dios amó este mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Escuche bien que dice que hay un lugar de perdición para que nadie se pierda, sino que todos sean salvos. Esa es la voluntad de Dios, de que usted no se pierda, porque a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, dice la carta de Primera de Juan capítulo 1 versículo 12. Mas todos los que creyeron en Él, Dios le dio potestad de ser hijos. Le dio potestad de ser hijo. Usted puede decir, yo soy hijo de Dios, pero está haciendo lo malo. Asesina, hurta, comete tantos delitos, odia a su hermano, detesta a su vecino, le hace mal a la gente, no ama a su prójimo, etcétera, etcétera, y dice ser hijo de Dios. Pero la palabra de Dios dice que el que practique el pecado es del diablo, una palabra sumamente dura. Pero ¿es que nadie peca? No, todos los seres humanos pecamos. La palabra de Dios dice que no hay justo que no peque, ni aun uno. Pero una cosa es que peques deliberadamente y lo hagas como práctica, pero otra cosa es que no lo hagas deliberadamente, no. Porque el ser humano, mientras esté aquí en esta tierra, necesitamos de Jesucristo. Esa sangre que derramó Jesús en la cruz del Calvario es la sangre que nos limpia del pecado, de la maldad, porque la maldad está en el corazón del ser humano. Cuando en una parábola Jesús enseña que vino un joven rico y le dijo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dice, bueno, ¿por qué me llamas bueno? Solamente mi Padre que está en los cielos es bueno. Usted y yo estamos llamados a hacer buenas obras, a hacer lo bueno en la tierra, pero no somos considerados buenos delante de Dios. Todos necesitamos de Dios, de esa sangre de Jesucristo que derramó en la cruz del Calvario para ser justificados ante Él. ¿Sabe por qué? Lecturamos al inicio Romanos capítulo 5, verso 8. Escuchen lo que dice el verso 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Ay, ay, ay. No quisiera estar ahí. No quisiera estar, ni creo que usted quisiera estar en ese momento en la ira de Dios. La ira de Dios es cosa seria, señores. Dice verso 10, porque si siendo enemigos, escuche bien, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Está hablando de Cristo. Y está hablando de que antes de que viniera Cristo a este mundo, la humanidad, los hombres, las mujeres, los niños, todos eran enemigos de Dios. Y Jesucristo vino precisamente a reconciliar a Dios con el hombre. Y a través de ese sacrificio en la cruz del Calvario, los seres humanos fuimos reconciliados con Dios. Pero hay algo muy importante, que la decisión
de obtener ese regalo precioso llamado salvación, ya no depende de Dios. Dios ya lo dio, pero depende de usted y yo recibir ese regalo. Sí, de usted y yo depende, porque ya hubo un solo sacrificio y ahora Cristo intercede por cada uno de nosotros. Pero Dios le dio la libre albedrío al ser humano. El libre albedrío, es decir, yo decido si sigo a Cristo o si sigo envuelto en el mundo. La palabra nos enseña también en Santiago capítulo 4, verso 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la enemistad con Dios, que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que seas amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. La amistad con el mundo hace al ser humano enemigo de Dios. Hay mucha gente que dice creer en Dios, pero está siendo enemigo de Dios, porque no está haciendo la voluntad de Dios, sino está haciendo la voluntad del diablo. ¿Cómo así, hermano? Voy a estar haciendo la voluntad del diablo. Dice la palabra de Dios que el diablo peca desde el principio, y todo aquel que practica el pecado es del diablo. El ser humano está siendo esclavo del pecado. Esclavo del pecado. En cierta ocasión Jesús habló así y los escribas, los fariseos, la gente dijeron, pero nosotros no somos esclavos, somos siervos de Abraham, venimos de la generación de Abraham y nunca hemos sido esclavos. Sin embargo, Jesús le dice, por vuestros delitos y pecados son esclavos. Solo la verdad te hace libre. Y la verdad está a través de Cristo Jesús, Señor nuestro. La verdad. Él dijo, yo soy la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No te va a llevar San Felipe, San Hernández, ningún santo, ni Pedro, ni Juan, ni nadie, ni la Virgen María. El único que murió por nosotros se llama Jesucristo y es el que está ahora mismo intercediendo por cada uno de nosotros. A la diestra del Padre, allí está el Señor, porque a través de su muerte nos dio la victoria sobre el pecado. Dice en Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Allí triunfó. Ese triunfo nunca va por nosotros mismos, nunca lo hubiéramos obtenido ese triunfo. Ese triunfo nos dio Jesucristo en la cruz del Calvario. Dios cargó nuestros pecados sobre Jesús y Él soportó el castigo que nos pertenecía a nosotros, que nos correspondía a cada uno de nosotros según Isaías capítulo 53 en el verso 4 y 8, nos habla de su muerte. Jesús tomó sobre sí mismo la maldición que introdujo Adán, que lo encontramos en Gálatas capítulo 3 versículo 13, del cual hemos dado a conocer también, amigos. Con la muerte de Cristo, nuestros pecados perdieron el poder de gobernar sobre nosotros. Así es, Cristo ahora tiene la llave de la vida y la llave de la muerte. Así que pongámonos en manos de Dios. Solo en Él hay vida nueva, solo en Él hay salvación, solo en Él hay redención. Jesús dijo, arrepentíos y convertíos, porque el reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios está aquí. Solamente acérquese a Jesús. Pídale perdón a Dios. Reciba al Señor en su corazón. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia,
pero con la boca se confiesa para salvación. Ahí está. Con la boca usted confiesa a Jesucristo como su Señor y Salvador, pero con el corazón cree para justicia. Entonces dice el Señor, será salvo. La salvación es individual. La salvación es personal y la salvación está allí. Simplemente levanta tu mano al cielo, dobla tus rodillas y ponte a cuenta con Dios. Y Él te inscribirá en el libro de la vida con letras de oro. Bendiciones.